Sí, que bueno, Florencia. Hola, Florencia. Si querés presentarte vos, gracias por acompañarnos Bueno, en este encuentro. muchas gracias por la invitación, Walter. Es un honor para mí estar acá y poder ayudar a tantos familiares como pacientes a evacuar dudas y a poder explicarles un poquito de este largo camino de trasplante hepático, ¿sí? Así que, bueno, es un placer estar acá. ¿Me escuchan? Perfecto. ¿Me escuchan bien? Sí, Flor, perfecto. Perfecto. Bueno, ¿pueden ver la diapositiva inicial? Bueno, voy a empezar. Bueno, quiero primero explicarles que el trasplante hepático es el tratamiento definitivo para enfermedades en el hígado, tanto agudas como crónicas. Cuando un paciente tiene una enfermedad terminal, acude a un trasplante hepático, y también muchas veces en pacientes que tienen tumores y que no se pueden operar, así que es el único tratamiento curativo para un paciente con una enfermedad en el hígado que es terminal. Lo que tenemos que plantearnos y lo que vamos hoy a explicar y donde yo hoy me voy a centrar para poder transitar todo este camino es en la evaluación pre-trasplante, ¿sí? Uno, además de conocer la indicación de un trasplante hepático cuando el paciente viene al consultorio, uno tiene que encontrar el mejor momento para trasplantar a ese paciente. Eso es de lo que vamos a hablar hoy, pero también quiero que sepan que existen 5 etapas en el trasplante hepático. Otra etapa es el trasplante, elegir el mejor donante para ese paciente, ir a buscar el órgano, que es la ablación, y luego el implante. Luego del implante, o sea que el paciente ya está trasplantado, existe el post-trasplante temprano, que generalmente transcurre en la terapia intensiva, y luego el post-trasplante tardío, que es cuando el paciente ya pasa a la sala, se va rehabilitando, y luego hace el seguimiento por consultorio. En la población pediátrica, los pacientes luego pasan a un consultorio de adolescencia y transición a medida que van creciendo, cuando ya tienen 11 años, y luego de los 18 años se derivan a un centro de adultos. Bueno, hoy nos vamos a focalizar en pretrasplante. Primero quiero que entiendan que existen 2 tipos de escenarios. Existe la posibilidad que un paciente sea totalmente sano, nunca haya tenido ninguna enfermedad en el hígado, y que un día se ponga amarillo y necesite de un trasplante para poder vivir. En ese caso, hace lo que se llama una falla hepática, y el paciente necesita entrar en lista de emergencia, porque si no se trasplanta en el corto tiempo, la evolución no es buena. Entonces ingresan en lista de espera como emergencia nacional. Y del otro escenario es cuando un paciente tiene una enfermedad, el hígado no le está funcionando bien, el hígado a través del tiempo se va dañando y generando cicatrices, esto se llama fibrosis, y cuando el paciente ya tiene una fibrosis avanzada, muchas cicatrices, mucho daño, el hígado no funciona más y el paciente se enferma y necesita de un trasplante hepático. De esas 2 maneras, el paciente ingresa en lista del INCUCAI. ¿Qué complicaciones puede tener? Cuando los pacientes vienen al consultorio, uno les explica que necesitan un trasplante hepático, pero también uno tiene que entender que es una enfermedad crónica. Y como todas las enfermedades crónicas, el paciente se va a ir debilitando y va a ir teniendo complicaciones antes de acceder al trasplante. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay escasez de órganos, ¿sí? El paciente más grave es el que se trasplanta primero y se tarda unos meses quizás en trasplantar a los pacientes. Entonces, lo que yo también quiero que entiendan es que en una enfermedad del hígado uno tiene que estar atento en el seguimiento del consultorio y en la evolución de la enfermedad. Los pacientes se pueden complicar con sangrados, por eso siempre uno tiene que estar atento a si hace caca negra o tiene vómitos con sangre, tiene que concurrir a la guardia. Se le puede hinchar la panza o tener dolor abdominal o tener líquido en las piernas. Eso también es una descompensación y hay que estar atentos. Uno se puede poner más amarillo. Generalmente los pacientes con cirrosis y con enfermedades hepáticas crónicas tienden a desnutrirse, por eso tienen los brazos y las piernas más adelgazadas. Pueden tener
perderse o tener compromiso neurológico, porque al no funcionar bien el hígado, todas las sustancias tóxicas van al cerebro. Y puede también tener problemas en el riñón, problemas en el pulmón y problemas en el corazón. Esas son todas las cosas que nosotros vamos controlando en el pretrasplante a medida que están en lista y que vienen al consultorio, todas estas cosas. La única manera de ingresar en lista de espera es por un sistema único en la Argentina, que es un ente que regula el INCUCAI. Entras en una lista única del país, en lista de espera, y como les dije anteriormente, uno puede entrar en emergencia cuando hace una enfermedad aguda y necesita trasplantárselo inmediato, o puede entrar con el sistema PEL-MEL. ¿Qué significa esto? Lo que uno toma en cuenta es el laboratorio. El que peor laboratorio tiene es el que más alto va a estar en la lista. O sea, que toma la bilirrubina del laboratorio, nos toma el coagulograma, el RIN, que habla del coagulograma, agarramos la creatinina, que habla del riñón, y el sodio. Todo eso nos va a dar un puntaje. Y de acuerdo a ese puntaje, el paciente va a ingresar en lista. ¿Qué pasa? Hay pacientes que están más graves que otros, que se internaron muchas veces, que se infectaron, que quizás hicieron un sangrado o que tienen un tumor. A esos pacientes lo que uno hace es enviar una nota, una carta, para decirle que el paciente está más grave y que se necesita trasplantar antes. Y eso se llama sistema de priorización argentina, que nos da más puntaje por la gravedad del cuadro. Por eso cada vez que uno se interna o que el paciente se interna fuera del centro de trasplante, en un lugar periférico, nosotros siempre le pedimos la historia clínica. Porque de acuerdo a la historia clínica, nosotros vamos a poder ayudar a que ese paciente se trasplante antes si requirió internaciones. Eso es sumamente importante que lo entiendan. Bueno, existen dos posibilidades. En pediatría existe la posibilidad que uno acceda a un donante cadavérico, también en adultos, y también existe la posibilidad de hacer un donante vivo relacionado, o sea, que un familiar done un pedacito de su hígado. Es importante saber que sobre todo en la población pediátrica, como los pacientes son tan chicos, lo que se busca es un hígado ideal. Entonces, cuando a nosotros nos ofrecen un órgano, además de pensar en el tamaño, que es sumamente importante, el peso, la talla que tiene, y compararlos, también nos tenemos que fijar que el paciente, que el que va a donarle el hígado, no, o sea, cuando nos ofrecen un órgano, que el paciente no esté, que el donante no esté muchos días en terapia intensiva, que no tenga enfermedades que puedan hacernos pensar que tiene el hígado que no está funcionando bien, que sean pacientes jóvenes, menos de 50, 40 años, eso es importante. Otra de las posibilidades es tener un donante vivo relacionado. En nuestro hospital y en pediatría, nosotros, para poder llegar a un donante vivo relacionado, necesitamos que nuestro paciente, el que va a recibir el órgano, pese menos de 30 kilos. ¿Sí? Bueno, es independiente. Nosotros metemos al paciente en lista y además vamos estudiando a familiares para ver si pueden ser donantes vivos. ¿Sí? No quiere decir, por ahí quizás yo estoy estudiando un familiar para donante vivo y le aparece antes un donante cadavérico. Así que eso, el paciente ingresa en lista y vamos viendo qué posibilidades tiene de donante vivo relacionado. Que alguien de su familia le done un pedacito. Para esto, el paciente que le va a donar, el familiar, tiene que ser hasta cuarta línea de parentesco, que ahora lo voy a explicar, y tiene que ser una persona sana, ¿sí? Con un hepatograma normal, tiene que ser joven y no tiene que tener obesidad ni enfermedades como diabetes, hipertensión, ¿sí? Eso es importante. ¿Qué grado de parentesco cuando yo digo hasta cuarta línea? Si tenemos un paciente, el padre sería la primera línea, le podría donar, el hermano sería la segunda línea, si es mayor de 18 años también le podría donar, sus abuelos, pero tienen que ser abuelos jóvenes, también podrían entrar en la segunda línea de parentesco, sus tíos entrarían en la tercera línea y también podrían ser donantes, y sus primos hermanos llegarían a la cuarta generación. Sus bisabuelos, pero también tendrían que ser jóvenes, podrían ser donantes y estar en tercera línea, y sus tíos abuelos también podrían ser donantes porque llegan a cuarta. Pero ya sus tíos segundos
entran dentro de la quinta de parentesco, de la quinta línea de grado de parentesco, y no podrían ser donantes. Bueno, cuando uno dice que el paciente no se puede trasplantar, existen situaciones que son momentáneas, como que el paciente cuando ingresa tiene una infección que no está controlada, tiene algún bicho en la sangre o en la orina, o tiene una neumonía. Uno espera que el paciente resuelva ese cuadro antes de trasplantarlo. ¿Por qué? Porque si uno trasplanta a un paciente con una infección activa, tiene muchas chances de que al paciente le vaya mal. Cuando tiene algo cerebral que no se puede revertir, ¿sí?, que no se puede cambiar, que ya tiene un daño que no puede revertirse, cuando tiene una enfermedad tumoral a distancia, un cáncer activo que no tiene que ver con el hígado, y cuando tiene alguna enfermedad en el pulmón o en el corazón que no podría soportar una cirugía tan compleja como un trasplante. Por eso es muy importante la evaluación pretrasplante, para descartar todo este tipo de situaciones. ¿Qué hacemos cuando viene el paciente a la evaluación? La primera vez viene al consultorio, y ahí es un momento que la verdad que es complejo, porque uno tiene muchas dudas, le están hablando de una cirugía, de un trasplante, de una enfermedad crónica. Entonces yo lo que siempre le digo a mis pacientes es que anoten todas las preguntas, que es mucha información junta, que anoten todas las preguntas y que van a ir saliendo en la segunda, en la tercera consulta, vamos a ir hablándolo y evacuando todo. Ustedes tienen que saber que generalmente la evaluación pretrasplante se hace en un hospital de día, en algunos hospitales, que generalmente lleva entre 1 o 48 horas, hasta a veces 72 horas, y que ese día ustedes le van a hacer un montón de estudios a los pacientes. Primero se le va a hacer un laboratorio para ver cómo está el hígado, cómo está el riñón, cómo están todos los órganos. Después se le va a estudiar las probables causas de por qué el paciente tiene una enfermedad en el hígado, si tiene alguna hepatitis, si tiene alguna enfermedad autoinmune. Después se le va a tomar cultivos o hisopados, a ver si tiene alguna infección en curso. Se le va a hacer una placa del pulmón para ver si tiene alguna infección también activa a nivel pulmonar o alguna enfermedad pulmonar que no conozcamos. Siempre que uno se va a trasplantar, tiene que estar fuerte, entonces tiene que estar vacunado, porque cuando nosotros trasplantamos a alguien, después le damos en el post-trasplante lo inmunosuprimimos. O sea, ¿qué hacemos? Le damos drogas para que no rechace el órgano nuevo. Y si nosotros no estamos vacunados, no podemos luchar contra las probables infecciones. Así que eso también es un tema a tener en cuenta. Y después se le hacen estudios del corazón, ecografías para ver cómo está el hígado, cómo están los riñones. Una tomografía, generalmente las tomografías se hacen en casos de tumores o en casos en que uno va a ser un donante vivo, porque tenemos que comparar el hígado del familiar que va a donar y de nuestro paciente. Ver las estructuras anatómicas, ver las venas, ver las arterias, todo lo que el cirujano va a necesitar para operar. Y después, en el hospital de día, lo van a ver todos los especialistas. Lo va a ver el cardiólogo para ver que el corazón esté funcionando bien y no tengamos que tomar ninguna medida o no tenga ninguna contraindicación. El neumonólogo, el infectólogo, lo va a ver el nefrólogo. Vamos a ver la parte nutricional, porque como dijimos, los pacientes cuando se trasplanten muchas veces están desnutridos. Si la mujer está en edad fértil, vamos a hacerla ver por ginecología para poder inhibir el ciclo, ¿sí?, para evitar sangrados y dar prevención. La va a ver un psiquiatra y un psicólogo para ver todo el medio familiar, el apoyo, para preparar al paciente y preparar a la familia, porque es un cambio grande que hay que modificar en el paciente y en toda su familia, que lo va a apoyar. Servicio social para ver si tienen las condiciones necesarias, si necesita algún tipo de ayuda, si son del interior del país, dónde se van a quedar cuando vengan a los controles. Odontología para ver si tiene algún foco que resolver. Luego va a haber oftalmo, otorrinolaringología y neurología. Bueno, Rubén, buen día. Gracias por acompañarnos. Como siempre es un placer compartir estos espacios, sobre todo con los médicos que están en los hospitales, conocen a los pacientes, que los escuchan. Así que ahora te escuchamos a vos, Rubén. Hola, ¿cómo les va? Realmente es un gusto, Walter, colaborar con esto, colaborar con estas charlas que también hacen a la difusión de las cosas médicas de los pacientes. No pretendemos con esto
bajo ningún concepto tomar el rol de sus propios médicos, sino que estas son informaciones generales y que la idea tanto de Florencia como mía es que esto sirva para que ustedes puedan hacerse algunas preguntas y puedan recordar las dudas que puedan tener y poder evacuarlas con sus médicos. Nosotros no pretendemos hablar de pacientes particulares, sino de generalidades y recordar cosas. Voy a hacer mi presentación. Bueno, nada, vamos a tratar de contarles un poquito y voy a decir cosas muy parecidas a la de Florencia. Y en cada mensaje que quiera dar van a encontrar una ventanita color naranja a la derecha. Está todo muy naranja esto, el flyer, mi título. Así que bueno, vamos a usar el naranja ahora. Bueno, muy bien. Lo primero que tengo que decirles es que el trasplante renal es mejor que la diálisis, y esto se nota por datos argentinos, donde les muestra que la sobrevida de trasplante, en la línea naranja y verde, es mejor que la sobrevida de pacientes que quedan en diálisis. Por lo tanto, esto transforma al trasplante renal en la mejor opción de tratamiento. Y esto es no solo en general, sino que cuando uno lo desagrega por edades, esto sigue pasando, en jóvenes, 19 a 35, en 35 y 60, e inclusive en más de 60. Entonces, el primer mensaje que tengo acá a la derecha es mejor calidad de vida y mejor sobrevida. El segundo concepto que quiero hablar con ustedes es mostrarles esta foto que yo muestro sistemáticamente casi todos los años, y es la cantidad de pacientes que están en diálisis, 29.537, esta consulta la hice hoy a la mañana, y fíjense que en lista de espera hay 5.500, o sea, 18%. Esto nos muestra que ya a priori parece poco. Nosotros podemos relacionarlos con históricos nuestros que han llegado al 22% en años anteriores, y tal vez mirando la columna que dice IND, que quiere decir indicado, hablamos de un 38% más de pacientes que sus médicos creen que tienen que hacerse el estudio pretrasplante. Por lo tanto, uno podría decir a lo mejor cerca de la mitad de los pacientes que están en lista de espera deberían estar en trasplante. Y si hacemos esta charla de evaluación pretrasplante es porque debemos generar la conciencia tanto en todo el sistema, pero fundamentalmente en los pacientes, de la necesidad de trabajar por su inclusión en lista de espera. ¿De quiénes, a quiénes y de quiénes? ¿A quiénes vamos a trasplantar? Los pacientes de enfermedad renal crónica. Acá puse filtrado glomerular, podemos decir la función renal, que está disminuida. Piensen en una función de 100 y tiene menos de 15. Ese es el paciente que se va a trasplantar. ¿Y quiénes son? Los que están en diálisis, bajo el tratamiento de hemodiálisis, la mayoría de los pacientes, los que están en diálisis peritoneal, y los que hacen tratamiento médico sin haber iniciado diálisis todavía. Esto es muy importante porque este es un cambio que se produjo el año pasado, y es que estos pacientes que no han iniciado diálisis se pueden trasplantar tanto con donante vivo como con donante fallecido. Como bien decía Florencia, nosotros tenemos desde el año 78, generamos la lista de espera única, el CUCAI o INCUCAI. Yo siempre digo que la letra U es la más importante porque es único. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una sola lista de espera y que todos los pacientes que van a recibir, han recibido y se quieren anotar en lista, tienen que estar anotados en una sola única lista de espera, y eso hace mucho a la transparencia del sistema, que en estos 40 años no hemos tenido ningún tipo de problema, ningún tipo de sospecha en cuanto a distribución de órganos. Entonces, el mensaje naranjita es el estudio pretrasplante tempranamente en los pacientes que han iniciado diálisis, e incluso en aquellos que todavía no han iniciado diálisis. Los nefrólogos tenemos que tener la costumbre de informar esto a nuestros pacientes que todavía no han iniciado diálisis, que sabemos que van a iniciar porque su enfermedad declina, su función declina, baja en una manera constante. Tenemos que indicar el estudio pretrasplante y la posibilidad de trasplantarse, sea con donante vivo, sea con donante fallecido.
¿Cuáles son las líneas de acción que uno propone para hacer estudios pretrasplantes? Bueno, en concordancia con el INCUCAI, información a los pacientes, de los beneficios, información a los pacientes de sus derechos también. Por supuesto, información a los médicos. Nosotros estamos trabajando sistemáticamente en los médicos que no hacen trasplante, o sea, aquellos que hacen diálisis, a los fines de informar esto. Y dos cosas que son importantes, que es trámite de la cobertura social y agilizar estudios en las instituciones de trasplante. Una de las cosas más importantes cuando uno habla de información a pacientes es lo que se llama el consentimiento informado. Consentimiento informado, que podemos hablar un rato largo después, pero que la ley de trasplantes claramente dice cómo tenemos que hacerlo y qué tenemos que hacer y a quién tenemos que hacerlo. El consentimiento informado es un derecho que tienen los pacientes a entender, a saber, y Florencia lo había dicho antes, es cómo, a qué me estoy enfrentando con mi enfermedad, qué es lo que me va a pasar. Entonces es lo que el médico tiene que decir, tiene que ser suficiente, claro y adaptado a lo que yo pueda entender. De nada sirve que me hable con idioma médico porque probablemente no pueda entender nada. ¿Qué es a los riesgos de operación? ¿A qué secuelas me pueden quedar físicas o inclusive psíquicas? ¿A qué evolución previsible? Ok, yo me hago un trasplante. ¿Cómo es la evolución posterior? ¿Me puede quedar una limitación? ¿Y cuál es la mejoría que voy a obtener? Esto es fundamental que los pacientes lo pregunten, por eso el mensajito es preguntar todas las dudas que tengan, pero recordar que esto es un derecho de los pacientes. La información es un derecho. Nadie va a poder decidir nada si no sabe, si no tiene la información. Por lo tanto, el derecho a la información es algo que ustedes tienen que sostener siempre. No entendieron una vez, el médico se lo deberá explicar 20 veces hasta que lo entiendan. Porque esto es la base de lo que viene después en los años post-trasplante. ¿Por qué evaluamos pretrasplante a los pacientes? Fundamentalmente para poder estimar el beneficio del cual hablamos, diagnosticar contraindicaciones, y ahora vamos a ver quién no se puede trasplantar, disminuir los riesgos y realizar un pronóstico. En el receptor hay pacientes que no se pueden trasplantar, pero si ustedes los miran acá, son pacientes que están graves. No van a vivir más de un año, tiene un tumor maligno, que es muy reciente, una infección que no está tratada, muy gordo, más de 40 BMI, es una obesidad importante, y los pacientes que no puedan entender o que abusen de drogas o que tengan no adherencia, que ahora vamos a hablar. El mensajito para esto, hay pacientes que no se pueden trasplantar. Vamos a hablar siempre de favorecer el trasplante, pero hay un grupito de pacientes que no les conviene trasplantarse y es mejor que queden en diálisis porque el trasplante les va a ir peor con el trasplante. La pregunta más común, ¿y yo con mi edad me puedo trasplantar? La edad no importa, lo que importa es si tienen otras enfermedades, lo que se llaman comorbilidades, cómo están, cómo se sienten, cuál es su actividad y si están frágiles o no están frágiles. La fragilidad es un concepto que de alguna manera muestra un deterioro excesivo para la edad con respecto a las cosas que se podían hacer o no. Entonces, no importa la edad. Lo psicosocial, y también lo dijo Florencia, es evaluar desde lo psicológico para identificar cosas que tengan necesidad de ser apoyadas después del trasplante. Y acá la adherencia. La adherencia es poder decir, yo adhiero, yo hago el tratamiento que me dijeron, voy a las consultas, tomo las pastillas. Claramente, esto lo voy a hacer si yo entiendo que mi tratamiento, seguir el tratamiento es lo mejor para mí. Y claramente aclararles que si no toman la pastilla, y esto pasa mucho en los pacientes más jóvenes, los órganos se van a perder. Algunos pacientes volverán a diálisis, los que trasplante renal, y algunos pacientes se van a morir. Y se van a morir por no tomar una pastilla. Fíjense qué cosa simple, la causa simple, pero es muy complejo el tema de la adherencia, por lo tanto es importante hablarlo antes del trasplante. El mensajito, la edad no importa, y la adherencia es el compromiso del paciente, siempre con conocimiento, siempre con información. Bueno, tabaco, alcohol, drogas duras, van a encontrar cosas que
van a tener problemas con estas cosas. El tabaco aumenta los eventos cardiovasculares, posteriores al trasplante, aumenta el cáncer y aumenta la mortalidad. El alcohol, tiene dependencia del alcohol, tiene los problemas con el hígado, tiene problemas con el corazón también, y las drogas duras, está decirlo, porque va a haber lesiones orgánicas y va a haber mucho riesgo de no adherencia. Cuando uno tiene drogas un poco más blandas, como cannabis o benzodiazepina, uno pide 6 meses de abstinencia. En conclusión, las adicciones van a ir siempre en contra de nosotros, y no solo de los trasplantados, sino de la población en general. Los estudios solicitados son clásicos, cardiológicos, urológicos, ginecológicos, o sea, es clásico esto. Y estos estudios, y esto quiero ser muy categórico, no son para pretrasplante. Estos estudios son obligatorios de cualquier paciente en diálisis más allá del trasplante. Entonces, hablen con sus médicos para estos estudios, no pensando en el trasplante, sino pensando en la evolución como pacientes renales crónicos. No tiene sentido hacer estos estudios solamente si se van a trasplantar. Estos estudios que están en esta lista hay que hacerlos siempre. Cuando se van a hacer para trasplantar, a ellos se agregan cosas un poquito más específicas. La histocompatibilidad, la radiografía de tórax más dirigida a la angiotac, que va a ver las calcificaciones de los vasos y los ecodomios. Por supuesto, el seguimiento no alcanza y no termina los estudios pretrasplante con la inscripción, sino que cada 6 meses van a tener que rehabilitar estos estudios, y los médicos de su trasplante le van a decir, bueno, ¿cuándo vamos a ir viendo de repetir algunos estudios para estar siempre activo en la lista? Como conclusiones, todo el paciente en diálisis debe tener una consulta con un equipo de trasplante, y agrego acá tempranamente, la contraindicación la debe realizar un equipo de trasplante, y los estudios pretrasplante claramente disminuyen los riesgos del post-trasplante inmediato y alejado. Muchas gracias por su atención y estamos para las preguntas. Bueno, muchas gracias, Rubén. Ahora vamos a leer los chats y pasamos a la